caí en la oficina de Coco Levi en videocine y sí caí en, es que sorpréndeme, te decía así, ¿no? Como de, sorpréndeme, ¿qué de lo que tú me estás diciendo va a hacer que tú seas memorable en mi vida? No. Wow. Y yo así de, ¿no? Porque ya sabes, entras a una sala así como de película XXX y es como de, ok, sí, decía, es que te hace falta vivir, te hace falta calle, sal, vive y regresas. Una mujer una vez llegó aquí enfrente de mí, se desnudó. Entonces un día sí llegué llorando con mi mamá de, es que me hice 4 ojos. Y mi mamá me dijo, pues sí eres 4 ojos, pero es la más bonita del mundo, ¿no? Y yo, sí. Y este chico empezó a lograr lo que yo nunca había hecho. Yo empecé a decirle muchas mentiras a mis papás. Muchas. Y hace cuenta que de repente me decía, es que, ¿por qué te pones esa playera? Está muy escotada. ¿A quién quieres seducir? Y yo, no, pues a nadie, es la que he usado toda la carrera para tal, ¿no? Es una playera de tirantitos. Sí, se me olvida que a veces eres medio zorra, ¿no? Y yo como de, no, ¿cómo me va a decir así? O sea, era como no, entonces me cambio. Me comparaba mucho con su exnovia, me comparaba mucho con otras compañeras y yo cada vez hacía más cosas para tratar de estar al nivel que yo creía que él merecía que yo estuviera. Yo, Monse, necesitaba vivir lo que viví para poder empatizar con estas historias y entenderlas, porque cuando no lo vives, porque obviamente antes de que me pasara a mí yo escuchaba historias y decía, que lo dejé, ay, pues que se vaya, ¿no? Y ahora cuando escucho historias así digo, ¿dónde está tu grupo de apoyo? Porque sola es muy difícil. Bienvenidos a un episodio más de Utópicas. ¡Ah! Estamos muy contentas porque hoy es nuestro primer episodio y seguramente el primero en mucho tiempo con invitada. Pero bueno, antes de presentarla, ya saben, yo soy Ale Garcilaso y como siempre está conmigo Tania Vega. Mucho gusto, estoy muy emocionada, yo también. Porque ya me habían hablado muy bonitas cosas de Mon, entonces. Exacto. Aquí con... Ya dio spoiler. Está con nosotros Monse Simó, una mujer que yo quiero mucho, que me parece un gran ser humano, es toda una ñoña, o sea, yo no sabía lo que era realmente ser ñoño hasta que la conocí. Es un estuche de monerías también porque además, bueno, ella es actriz, es mamá, es conductora, es todo, así, todo. Y la verdad es que me alegra mucho que esté aquí con nosotros compartiendo sus historias y vulnerándose también un poco. ¿Cómo estás, mi Mon? Bienvenida. Ay, muy contenta, muchas gracias por ser su primera invitada. Me siento muy honrada, la verdad es que me gusta mucho su podcast, lo disfruto y pues qué bonito estar aquí con ustedes para compartir nuestras vidas. Muchas gracias. Suscríbanse. Por favor, todas las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Utópicas y en TikTok. Instagram. Como las_utópicas. Exacto. Y suscríbanse en YouTube y en Spotify y coméntenos y denle like y todo lo que se pueda hacer en las redes sociales. Comenten, opinen. Activen la campanita. Exacto. Todo. Manitas arriba. Manitas arriba. Sí. Híjole, invitamos hoy a Mon porque además de que es una amiga que quiero mucho, tiene historias muy interesantes que queremos que nos comparta, porque la idea de este podcast, pues justo es compartir nuestras historias, aquello que nos ha causado incomodidad, dolor, enojo, etcétera, ¿no? Y poder compartirlo y vamos a tratar 2 temas bien distintos, porque de pronto se van a dar cuenta que vamos a dar una vuelta, un giro, ¿no? Exacto, de 180 grados. De hecho, vamos a ir midiendo. Si vemos que de pronto ya nos lo estamos volando con el tiempo, lo vamos a dividir en 2 para que sepan de una vez, sí, ¿no? Y hablar primero. Parte 1, parte 2. Exactamente. Porque vamos a hablar... Bueno, vamos a conocer un poco hoy a Mon y vamos a platicar también un poco de aquellas relaciones que son un dolor de ovarios en la vida. Pero mira, sirven y aprendes. Exacto. Yo no regresaría el tiempo y no lo viviría. Creo que fue importante para mí vivirlo. Qué padre. Ahorita nos contarás por qué crees. Sí, exacto. Y también vamos a hablar del otro tema contrastante que es justo la maternidad. Ese es otro mundo aparte. Para mí ese tema, yo sí lo voy a confesar,
que yo fui esa señora incómoda, esa muchacha incómoda, que la maternidad yo no la... Para mí era muy difícil. No, subiste justo en la... No sé si fue esta semana la otra que decías que suben al avión y que así callan al niño y sí, póngase unos audífonos. Dije, esa era, ya no. Yo era esa persona fea. Es que no lo entiendes hasta que lo vives o hasta que alguien cercano a ti te lo platica y entonces logras empatizar, creo. Seguramente. ¿Sí? Seguramente sí. Ese ruido que escucharon fue Ramona, que está jugando, está muy feliz porque Mon está bien. Ay, sí, está muy suave el día de hoy. Bueno, siempre, pero hoy en mis manos. Sí, está súper, súper feliz. Pero bueno, a mí me gustaría, Mon, empezar por lo básico, ya sabes, ¿no? Un poquito platicarle a las personas. ¿Quién eres tú? Comentaba, hacía un poco de énfasis en cuanto a que eres actriz, porque me parece que es un medio... Híjole, bien complicado, bien misógino, bien horrible, porque creo que todos los estereotipos impuestos para una mujer, o sea, el ser actriz lleva el peso total y absolutamente de todos esos estereotipos. Sí, pero no, es un poco... O sea, yo crecí, mi formación es teatral y en el teatro cabemos todos y eso a mí... me apasiona muchísimo del quehacer escénico, ¿no? O sea, no hay un cuerpo que no funcione, porque lo importante es la historia. Y a mí eso me gusta mucho. Cuando hice mi transición a televisión, o a series, o este tipo de plataformas, los nuevos formatos, ahí sí buscan mucho más un perfil que sea atractivo, porque, sobre todo en México, vivimos en un país en el que el sexo vende. Entonces... una mujer que sea atractiva visualmente va a vender. Yo tengo mucho gusto, los que estén escuchando no lo sabrán, los que estén viendo pues lo pueden ver. Entonces siempre me daban en tele los papeles de la secretaria chichona zorrona, la mamá zorrona, la no sé qué, ¿no? Y eran cosas chiquitas y así, porque pues también hay un peso como de contactos, ¿no? Es como todo en el mundo, los médicos también son de contactos, los abogados y bueno, en la actuación no es diferente. Yo por eso me enfoqué mucho tiempo en teatro, pero la realidad es que en México no tenemos una cultura teatral y es muy complicado llevar a la gente al teatro cuando México es la ciudad con más teatros del mundo y con una diversidad de cartelera más grande. Es la más grande a nivel mundial. Entonces, no existe esta cultura, es difícil llevar a la gente al teatro. Como todo en México lo hacemos con muchas ganas, pero a veces sin presupuesto y así, y llega un punto en el que hacer teatro es muy complicado si no llegas al lugar indicado con el productor indicado, que además ya últimamente, aunque quepamos todas las formas en el quehacer escénico, pues ya los productores buscan ahorrarse un poco la chamba y buscan a alguien que haya salido en una serie, que tenga un cierto número de seguidores. Y no por eso estoy diciendo que sean malos actores, hay muy buenos actores que tienen muchos seguidores y es muy válido, pero no todo el mundo somos así, entonces a veces cuesta un poco de trabajo como tratar de sobresalir. En tele sí viví todas las experiencias que te puedas imaginar, o sea, sí, o sea, a ver, nunca me violaron, nunca nada así, ¿no? Pero sí caí en la oficina de Coco Levi en videocine y sí caí en, es que sorpréndeme, te decía así, ¿no? Como de, sorpréndeme, ¿qué de lo que tú me estás diciendo va a hacer que tú seas memorable en mi vida? No. Wow. Y yo así de, ¿no? Porque ya sabes, entras a una sala así como de película triple X y es como de, ok, sí, decía, es que te hace falta vivir, te hace falta calle, sal, vive y regresas. Una mujer una vez llegó aquí enfrente de mí y se desnudó. ¿Y qué vas a hacer tú? No te estoy diciendo que te desnudes, porque no te lo decía, era como, no te voy a decir que lo hagas, pero ¿qué te va a hacer memorable? Y yo, sí, ¿no? Y yo era muy inocente y pequeña, inmensa. ¿Qué edad tenías? He de haber tenido unos 17 años, okay. 18. No eras mensa, eras inocente. Eras inocente, claro. Mensa no. Creía, porque además la persona que me mandó a videocine es una persona que me quiere mucho y que me dijo, ese es el camino, porque para él que trabajaba en Televisa me dijo, ese es el camino, es lo que yo conozco. Y ya que empezaron a salir cosas me dijo, oye, nunca te hizo nada, y yo, no, o sea... Sí era despistada y sí era inocente, pero no tanto. Luego en algún momento me invitó al famoso curso que daba en ese momento, que era como para escribir guiones, ¿no? Y te decía, te voy a decir la verdad de cómo escribir guiones. Siempre éramos 5 o 6, eran entre hombres y mujeres, no éramos puras mujeres. Entonces fui a su curso, sí aprendí cosas, o sea, la verdad es que sí, pero sí es de esas personas que no conoce el espacio personal. O sea, ¡ay, qué horror! Eso sí. Y en algún momento me dijo como de, quiero que vengas a leer un guión, ¿no? Y entonces fui a leer un guión con otra chava. Y acabamos de leer y me dijo, no, es que se me está haciendo tarde para ir a comprarle un coche a mi hija, ¿me acompañan?
Y yo así de... Me acompañan, no, Comper, o sea. ajá. Y yo así de, no, Comper. La otra chava sí fue y luego me dijo como de, ay, güey, pues, o sea, la conozco. Y fue como de, ay, fuimos a comprar el coche de su hija, regresamos y leímos el guión, lo que quedaba, ¿no? Y yo, ok. Pero ya nunca regresé. O sea, ¿sabes? Como que esa parte es muy tonto, pero de que jueguen con tus sueños. O sea, ¿sabes? A mí me habló y me dijo, vas a leer el personaje de una película que me interesa que castees. Y para mí eso era como un... wow, o sea, es mi sueño, lo que yo siempre había querido es, porque llegar a tener la oportunidad de castear para un protagónico en México es muy complicado, puedes castear para todos los que están alrededor, pero que te digan, vas a castear para un protagónico, wow, y entonces llegar y ver que era como todo medio hechizo, un libreto que sacó de una pela de libretos que tenía, que yo dije, no, ni siquiera es, o sea, no estoy diciendo que tuviera malas intenciones, tampoco estoy diciendo que haya sido súper cómodo, pero sí... es eso, ¿sabes? Sobre todo como conmigo no se llegó a sobrepasar, más allá de comentarios o así, que sí lo es. Es que igual no sé qué tanto van como tenteando, van como viendo, a ver hasta dónde... Pero ¿sabes qué? Claro. Voy a decir algo muy fuerte que no, o sea, sí lo he pensado, pero nunca lo había externado. Hubo un punto en el que yo me sentía culpable porque sí, es que ¿por qué a mí no me coquetean los directores? Es que ¿por qué a mí no me invitan a las cosas, ¿sabes? Y era justo por eso, porque yo tengo muy consciente que yo... por lo general no me dejo, o sea, como que yo pongo límites, ¿no? O me alejo, yo, o sea, siempre he tenido como esta cosa de yo no dejo que se me acerque mucho la gente que quiero sí, pero entonces siento que por eso ellos mismos sabían, o sea, alguien que es abusivo sabe hasta dónde reconocer a una víctima, ¿sabes? Entonces siento que no, pero sí en un punto yo decía, es que ¿por qué a mí no? Pasado el tiempo dije, claro, a mí no, porque yo no me iba a dejar. Y ellos buscaban algo que no era lo que yo estaba buscando, pero yo lo confundía en ese momento. Entonces vas creciendo en la carrera, vas creciendo en todo y de repente dices, ¿sabes qué? No estoy dispuesta a hacer o a dar lo que quieren que dé. Y no me refiero necesariamente a sexual. Hay veces que es hacer contactos, pasártela de fiesta, conocer gente, y a mí eso no me gustaba. Y dije, yo me quedo en el teatro, tengo mis círculos de amigos teatrales que quiero muchísimo y lo hago... pero ya lo hago por gusto, no por necesidad. Claro. Porque hacerlo por necesidad sí se vuelve muy cansado. No, ¿y hasta qué punto te puede a ti afectar anímica y emocionalmente eso, no? O sea, porque yo creo que debe ser terrible emocionalmente cómo sentirte ante esa situación. O sea, a lo mejor en no saber cómo manejarlo. Sí, por ejemplo, hice una obra de teatro que tuvimos 3 temporadas, pero ahí tengo muy claro que fue porque el director y el productor jalaron. O sea, estábamos en números rojos y aunque iba la gente, porque también la renta de los teatros es cara. ¿Por qué? Porque el impuesto que pone el gobierno es caro. Debería haber un tipo de subsidio para ayudar al teatro independiente. Pero hicimos 3 temporadas, fueron muchísimas funciones y la disfruté un montón. Y cuando acabé dije, tengo un trabajo interno bien bonito, pero no gané un peso. Claro. O sea, y fueron meses de trabajo y de esfuerzo. Y ok, sí inviertes en el transporte, ¿no? Aunque sea te vas en Metrobús o te lleva, pero acabas invirtiendo por trabajar y he tenido otras experiencias muy padres en las que salimos en números súper verdes y es increíble, ¿no? Pero esa inestabilidad a mí sí me dio muy fuerte, y justo porque uno de mis sueños en la vida que me costó aceptarlo, pero sí lo tenía, era ser mamá. Y yo tenía muy consciente que necesitaba un ingreso estable, un lugar estable para poder disfrutar la maternidad. Entonces... Oye, antes de seguir con todas estas experiencias que has tenido como actriz, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué quisiste ser actriz? O sea, ¿en qué momento de la vida Montse dijo, quiero ser actriz? Mira, me acuerdo muy claramente, mi mamá me dice que de chiquita, yo no lo recuerdo, pero que sentaba a todos mis peluches y me ponía a cantarles. Okay. Y les contaba historias y tal, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ya había algo. Luego yo bailé flamenco de chiquita y me acuerdo que una vez salió una foto de Montse de 5 años vestida de sevillana en el periódico y yo dije como de, wow, está bien padre esta sensación como de estar en el periódico, ¿no? Ajá. Y de ahí... en la escuela, en la primaria, y hicimos la obra del ratoncito valiente. Y entonces, como a mí me gustaba hablar, y mi mamá no escucha bien de un lado, yo tampoco, pero entonces siempre he tenido buena dicción. O sea, más allá de la carrera, que lo entrené y todo, pero he tenido buena dicción, entonces yo fui el ratoncito valiente. Y fue muy padre. Y de ahí me metí al taller de teatro en la escuela, y luego en la secundaria me metí al taller de teatro, y en prepa yo quería hacer comedia musical, entonces entré a talleres de comedia musical. Y luego salí de la prepa y tuve una conversación muy seria con mi papá, que mi papá me decía, bueno, o sea, actuaría, empieza igual que actuación. Y yo, no tiene nada que ver, no suena igual. Y me dijo, bueno, y le dije, lo voy a hacer contigo o sin ti, ¿no? Como de, esto es lo que quiero.
Y mis papás siempre me han apoyado. La verdad es que soy muy afortunada. Me apoyaron. O sea, mi papá no era de irme a ver a todas mis obras porque él tenía como issues con el teatro, pero siempre me apoyó. Mi mamá es mi fan número 1 y estaba en todas las obras, en todas las funciones. Era butaca de oro. Entonces, pero bueno, ¿por qué lo decidí? No sé, fue una sensación que me gustó. Esa adrenalina de estar en escena y que todo sea en vivo. O sea, sabes que si te equivocas, estás enfrente y tienes que resolverlo, esa adrenalina, esa complicidad que se genera con tus compañeros en escena, no sé, es algo indescriptible. O sea, nada más en la vida te da esa sensación de escuchar una tercera llamada y decir, ¿por qué fregados estudié teatro y no estudié programación? Me pagarían mejor, no estaría sufriendo, pero entras a escena y eres. Y creo que algo que siempre me llamó la atención es que me gusta contar historias. Me gusta la fantasía y siendo actriz puedo vivir esas historias y puedo vivir en diferentes realidades. Y yo decía, es muy padre porque conozco otros personajes. Y ya que actúas te das cuenta que no, te conoces más a ti para poderle dar vida a esos personajes. Entonces, me gusta la fantasía, me gustan las historias. Oye, qué padre que hayas tenido siempre como este apoyo por parte de tus papás. La neta, creo que eso es un privilegio y es algo que no, pues sí, como que no todas las personas consiguen. Sí, no. Tenía un compañero en la carrera que su mamá era dramaturga, dramaturgos son los que escriben teatro, y su papá era director. Y entonces a él lo obligaron a estudiar teatro y él no quería estudiar teatro y muchos compañeros le decían como de, ¿sabes lo que yo daría porque me obligaran por estar aquí, por no tener que estar aquí en contra de la... Y era como un contraste muy enriquecedor, ¿sabes? De verlo a él como de, ya no quiero hacer nada, no quiero hacer las tareas, no quiero no. Y aparte era talentosísimo porque pues lo traía, o sea, él había actuado desde chiquitito y no quería estar ahí. Entonces era muy chistoso, pero sí, mucha gente no tiene ese apoyo y yo me considero súper privilegiada en ese sentido de que tuve el apoyo de mis papás. Pero tú, aparte de eso que nos compartiste, ¿en algún momento te sentiste en riesgo o te sentiste incómoda aparte de esto? O más bien, como dices, son todos estos mitos que andan por ahí, o a lo mejor que sí han pasado, ¿no? Pero pues no es como... No, yo nunca me sentí en una situación vulnerable ante un profesor, director o así en ningún momento. Les digo, por eso yo de repente decía, es que ¿por qué a mí no me voltean a ver y no me invitan a salir, no? Pero siento que tiene mucho que ver a lo mejor con mi personalidad, que yo tenía como muy claro lo que quería y de repente a lo mejor no entiendo indirectas porque estoy muy centrada en lo que yo quiero. Yo no viví eso, al menos en toda mi formación académica nunca me tocó ya saliendo al mundo profesional, insisto, fue esta cuestión en videocine y de repente sí que ibas a Televisa a reportarte y era como de, ay sí, pero vente súper arreglada y súper escotada y yo no soy así. A eso me refiero cuando yo no estaba dispuesta a sacrificar algunas cosas mías para llegar a ser superestrella de Netflix, no sé, ¿sabes? Claro. O sea, sacrificar esa parte de lo que soy yo. Por eso mi lugar es más en el teatro, que siento que es como la forma más pura que hay de actuación. Sin demeritar las series que ahora se hacen, que son espectaculares, ¿no? Claro. Pero qué padre que no te rebasó, o sea, porque ¿cuántas personas a qué costo? Y digo como en general, no solo para la actuación, en general, claro. ¿A qué costo puedes exponerte tu cuerpo, sí, te expones tú para tener cierto estereotipo que, pues... Sí, terminan con trastornos alimentarios. No va contigo. Pero, por ejemplo, algo que me di cuenta, ahora que yo trabajo con Ale y en la oficina vamos a comer y luego tengo mi programa, es que cuando yo entré a trabajar a tele, a conducir, no sé si te acuerdas que al principio yo no comía antes del programa. Porque yo decía, no, porque se me va a hinchar la panza y me voy a ver como que acabo de comer y no. Y cuando pasó la pandemia me di cuenta de eso, que lo estaba haciendo porque yo no quería verme mal habiendo comido antes. Es una estupidez, pero sí la panza se te... O sea, de repente tu cuerpo reacciona, estás comiendo, ¿no? Y ahora con todo lo de la pandemia y mi cambio físico de ser mamá, dije, qué mal haber traído ese chip de no puedo verme mal en ningún momento, me tengo que ver bien todo el tiempo. Eso sí lo traía en la cabeza. Por eso un día yo hablé con Ale y le dije, oye, gracias que nunca me has dicho, te ves mal, peínate mejor o no sé qué. Ale es mi productora, entonces le dije a Ale, gracias, porque fue cuando me di cuenta que era un chip que yo traía que de alguna u otra forma sí me había hecho daño, o sea, sí me había traído algunas inseguridades, tal vez no lo que me decían directamente, pero sí el modo de vida que yo sentía que tenía que llevar para lograr algo. Claro, qué duro, qué fuerte, ¿no? Sí, o sea, por eso me voy a comer y llego al foro y me pongo una playera aguada y digo, pues ya, ¿no? O sea, claro, porque hasta cierto punto es, pues, como normalizar esas conductas violentas que la gente tiene hacia ti y que entiendo que también,
pues de pronto tienes que blindarte de una u otra forma, porque si no te vas a ir para abajo y te vas a destruir. O sea, de alguna forma tienes que encontrar ese mecanismo de defensa en el que digas, me vale madres, y probablemente hay días que te vale más madres y otros en los que no te vale tanto madres, ¿no? O sea, porque pues así es. Pero qué duro y qué difícil eso, como el... pues sí, el tener que aguantarte las ganas de comer aunque te estés muriendo de hambre, ¿no? Qué violento, ¿no? Claro. Pero eso no fue a que alguien me lo dijera, fue algo que yo aprendí de algún lado o entendí o Lo interiorizaste. exacto, me apropié de algo que no tenía por qué apropiar. No, y es que, por ejemplo, yo sí lo hablo como muy personal, porque, por ejemplo, yo no soy actriz, nada de eso, pero al final yo he sentido ese cobro. O sea, yo digo, si yo tuviera ese peso encima, no sé qué pasaría, ¿no? O sea, por ejemplo, yo reconciliarme con mi cuerpo es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo. Y eso que no tengo como esta proyección, ¿no? O sea, apenas, pero en realidad sí ha sido algo que me ha costado muchísimo trabajo reconciliarme con eso, y que también la gente que está del otro lado apoyando. Por eso decir esa parte de los cuerpos no se opina, no se opina de eso, porque... Pero a lo mejor tú no estabas en donde te iban a exigir ese cuerpo, pero sí has sido víctima de los que exigen ese cuerpo, y entonces como tú lo ves y creciste con eso, sí te lo exige. A mí me ha pasado que me lo ha exigido mi mamá. O sea, o mi familia, ¿no? Tania está subiendo de peso. Tania es... Hasta, o sea, parejas, ¿no? A parejas. Como si... Claro, sí, claro, pero... O sea, bueno, para no, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, a mí me llegó a pasar, o sea, como tal, o sea, no es como que me dijeran, nunca en la vida nadie me dijo baja de peso. O sea, en ese sentido, no. No, porque digo, a lo mejor en diferentes proporciones, pero también he sido alguien, pues, anchita y de pub y de acá y así, también. Y muchos eran como que más como, ¿sabes? Como esta parte. Pero más bien era como tener como cierta estética. No sé si les ha pasado de que te veas como de cierta manera, o cierta lencería, o cierta... O sea, como esta incluso sobreproducción para eso, cuando terminas sin nada, ¿sabes? Y entonces yo en mi cabeza era, y sobre todo al principio de mis primeras parejas sexuales, no me tengo que ver súper, ¿sabes? O sea, súper producida, súper perfumada, súper para... depilada. Sí, hasta la fecha, yo sí digo, hasta la fecha, hasta hoy es algo con lo que yo todavía estoy ahí reconciliándome. Para mí sí no ha sido un tema fácil. Yo digo, aparte, yo creo que se me hubiera sumado esto, yo no sé, yo creo que yo en mí sí hubiera traído un poder, y por eso admiro mucho que hayas permanecido como en tu punto, como en ese, porque también es como ese autorrespeto, como ese autocuidado. Claro. Insisto, yo sí me considero muy privilegiada porque mi mamá siempre estuvo al pendiente de mí, y mi mamá nunca en la vida me ha dicho, te ves gorda, te ves mal, te ves... Solamente hubo un momento cuando me fui a vivir sola que no tenía refri ni horno, entonces comía de McDonald's todos los días, que sí dije, ay, me aprieta el pantalón, o sea, pero ya me aprieta. Le dije a mi mamá, creo que estoy subiendo de peso, y me dijo, un poco. O sea, pero es la única, y ahí dije, wow, o sea, tengo que bajar de peso. Mi mamá dijo algo, ¿no? Pero mi mamá nunca, siempre es, te ves preciosa, lo estás haciendo muy bien. O sea, sí, soy muy privilegiada con la mamá que tuve, porque nunca se metió, y siento que eso ayudó mucho a que, o sea, por ejemplo, yo no me sé maquillar, yo no tengo una costumbre de maquillarme todos los días como muchas mujeres, que no digo que sea malo, pero porque mi mamá nunca lo hacía. Entonces yo no aprendí que tenía que ser así, yo aprendí que así valgo y así soy y así me gusta, ¿no? Cuando me maquillo también me siento súper sexy, también es válido, pero no siento una obligación. Y creo que tiene mucho que ver con la mamá que tuve y el ambiente en el que crecí. O sea, también mi abuela, que es con la que creció mi mamá, también nunca te va a decir qué mal te ves. O sea, yo a mi abuela nunca la he escuchado decir un comentario negativo del físico de alguien. De su comportamiento sí, ¿no? Como abuelas de, ay, es que es muy latoso, pero del físico de alguien, o sea, si no te tiene nada bueno que decírtelo, no te lo dice, y si te va a decir algo bueno, te dice, qué bien te peinaste hoy, ¿sabes? Pero nunca algo negativo, y siento que eso a nivel inconsciente hizo que yo tuviera como esa seguridad, que era inseguridad también un poco, de mi cuerpo. Eso, y que yo desde muy chica he ido a terapia y he como aprendido a... Qué diferencia, ¿no? ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué bonito! Porque mi mamá tiene una condición psiquiátrica, entonces cuando yo empecé a presentar síntomas me llevaron a mí al psiquiatra, y entonces siempre he estado como muy cuidada, y por eso a mí ahorita que dicen, no, es que hablar de salud mental es raro, entiendo que lo sea, pero para mí venía con la familia, por eso soy muy privilegiada. Y ¿sabes qué? Qué bueno que lo mencionas justo ahorita, porque
digo, en un momento más vamos a entrar en este tema de esta relación, ¿no? En la que nos vas a contar cómo conociste a esta persona y todo este rollo. Pero qué importante que lo mencionas, porque muchas veces cuando una persona está inmersa en una relación violenta, para las demás personas les es muy fácil como el juzgar y el decir, ¿no? Una y mil cosas. Y muchas veces es como, ay, pues sí, claro, es que esta persona es el blanco perfecto para una relación de ese tipo. Y no, o sea, en tu caso, ¿no? Tú lo has dicho ahorita lo dijiste, ¿no? Yo no lo sabía, pero desde chiquita has tenido, o sea, esa cultura de la salud mental, has sido el psicólogo desde chiquita, todo, etcétera, y la gente muy bien podría decir, pues es que alguien como tú... Yo pensaba, a mí no me va a pasar. Claro. Por eso digo que no me arrepiento de que me pasara, porque aprendí a ser más humilde en ese sentido. Y ahorita, antes de que se me vaya, les voy a contar una anécdota muy bonita de mi mamá. A ver, cuéntame. Que yo empecé a usar lentes a los 4 años. Y entonces en primaria me molestaban un montón, así de, ay, es que eres una 4 ojos y 4, o sea, lo típico, ¿no? Sí, Entonces un día sí llegué llorando con mi mamá de, es que me dice 4 ojos. Y mi mamá me dijo, pues sí eres 4 ojos, pero es la más bonita del mundo, ¿no? Y yo, sí. Y entonces en la escuela cuando me decían 4 ojos, yo decía, sí, pero la más bonita. Y así, o sea, desde chiquita crecí con eso. Entonces es una anécdota que se me hace muy bonita porque me pude haber vuelto la niña buleada por 4 ojos y para mí fue no, y en algún momento les decía y hasta 6 ojos porque me ponía los oscuros encima, ¿sabes? Era como, me vale, pero bueno, con toda esa seguridad yo decía, a mí no me va a pasar. Pero qué bonito o qué importante es que los papás, las mamás desde pequeños, como que vayas reforzando a tu hijo como que en este sentido, porque es como irlos, digo, nunca los vas a salvar de que le pasen cosas, porque Claro. eso es parte de la vida, Claro. pero empiezas como a crearles un blindaje. Yo pues creo que parte de... Digo, A resignificar también, Exacto. ¿no? O sea, el decir, Exacto. ok, sí, como dices ahorita, me dicen 4 ojos, no me importa porque soy la más bonita. Y 4 ojos, ¿qué tiene de malo? Exacto. También, ¿no? O sea, como cuando dicen, ay, el gordito, pues, ¿y qué tiene de malo? O sea, A mí todo lo contrario, a mí en la escuela me decían, estás engordando, llegaba con mi mamá, y es que sí, ya no comas eso, y yo para mí era así de, o sea, ¿sabes? Porque y aparte de todo, pues, obviamente me daba ansiedad, ¿y qué pasaba? Que yo lloraba, y mi mamá me decía, mi mamá me contó que una vez yo compraba dulces, pero no se los enseñaba, porque yo no quería que supiera que comía dulces, porque me iba a decir que iba a engordar. Entonces los metía abajo de mi cama. En las noches, cuando ya todo el mundo estaba dormida, yo jalaba los dulces y me los comía. Porque yo decía, mi mamá no sé, entonces yo tenía que levantarme en la mañana, quitar todos los papeles y tirarlos, o sea, o los echaba en mi bolsa, o los echaba en un lado para tirarlos en otro lado porque mi mamá se iba a dar cuenta. Una vez se me olvidó. Y mi mamá abre y pues lleno de dulces, ya no eran los dulces, más bien ya eran Las envolturas. Las envolturas y mi mamá de, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿sabes? Y la regañada otra vez y yo fue así como, entonces obviamente lejos, es más, de ayudarme, era más la ansiedad. Claro, la prohibición hacía que dijeras, me atasco, ¿no? en mi casa mis amigos siempre me decían, es que en tu casa siempre hay chocolates. A mí me encanta el chocolate, tengo una adicción con el chocolate. Mi mamá tiene sobrepeso, pero lo tiene muy asumido. Es como de, pues así soy. Y ha ido con doctores y le dicen, tienes el colesterol de una quinceañera, todo está perfecto, pero tiene sobrepeso. El peso no tiene nada que ver. Pero entonces como que en mi casa nunca me limitaron, que en algún momento sí dije, ay, hubiera estado bueno tener una mamá nutrióloga, ¿no? Que me ayudara. Pero por otro lado, digo, mis amigos me decían, es que en tu casa siempre hay chocolates, o sea, no te los limitan. Y yo era como de, pues sí, y no lo veía como un privilegio. Y sí lo era. Claro. Pero qué diferencia, porque tu mamá, como me dices, aunque tenga sobrepeso y teóricamente no sería saludable, tiene la salud de una quinceañera. Sí, mi mamá es una cosa tan delgadita y está enferma. O sea, mi mamá, o sea, yo digo, no tenemos que decir que el que esté delgada sea salud. Claro, la delgadez no tiene que ver con la salud. Mi mamá no ha estado sana, ha tenido que estar trabajando en su salud. Y no es que no le guste, porque también le gusta, pero pues situaciones, y cada día era más delgadita, y entonces yo le decía, yo no voy a decirle que se ve bien estando así, porque se ve enferma, o sea, no se ve bien. Yo 1000 veces prefiero tener otro peso, pero sentirme bien, sentirme saludable. Entonces, ahí la gente sí se tiene que quitar de la cabeza la idea que la delgadez es salud, y que el sobrepeso es que uno está mal, porque no necesariamente. O sea, si tu corazón está bien con sobrepeso, y no hablo de algo romántico, sino de que con el sobrepeso se esfuerza más, que es lo que dicen que es peligroso, pero si no tienes esa condición porque el sobrepeso que tienes está bien con tu cuerpo, y yo digo que cada quien su cuerpo. Exacto. De los cuerpos ajenos no se opina. Exacto.
Exacto. Y punto. Y menos si son niños. Porque Claro, menos. Oye, a ver, pasemos al tema rudo. Digo rudo porque evidentemente para ti debe ser, o sea, seguramente en este momento de tu vida ya lo resignificaste y lo ves de una manera muy, muy diferente, pero es un tema que, híjole, a mí hablar de violencia contra la mujer me pone muy mal, o sea, muy, 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 muy mal, pero también creo que es bien importante eso, ¿no? Como el poder compartir las experiencias que uno tiene. Y sabes que a veces, más allá de que la otra no lo vuelva a repetir, porque a veces es bien complicado, o sea, sino es como el saber que sí hay una salida, ¿me explico? Creo que eso es bien importante, el decir, ok, sí hay una salida, porque a veces no la ves. Sí. A ver, esto pasó en una etapa de mi vida en la que yo no estaba yendo a terapia, no estoy diciendo que me hubiera salvado, pero yo no estaba yendo a terapia, estaba terminando la carrera, llevaba un rato viviendo sola. Yo tuve un novio en una relación muy sana, muy, muy adolescente, muchos años, había terminado con él y estaba como en esta cosa de querer comerme al mundo, ¿sabes? Como de descubrir todo, irme de peda, ponerme borracha, comerme un panque de marihuana, o sea, ¿sabes? Como esta cosa de vamos a conocer, ¿no? Y aparte vivía sola, te digo que no tenía estufa y refri, pero no, bueno, no, para este momento ya había ido armando mi casita con cositas, dando clases y mis papás me apoyaban un poco. Y estaba terminando la carrera, estaba en esta cosa de comerme al mundo y había un chico, como dicen ustedes, vamos a cambiarle el nombre. Sí. Se llamaba Joel. Ok. Si se te va, le pongo el... Exacto, no te preocupes, porque ya pasó. A lo mejor al rato se llama Alfonso, eso sí puede pasar. Que a mí me parecía muy atractivo. O sea, me parecía como el prototipo del hombre perfecto para mí, sí. ¿No? Porque hay muchas amigas que me dicen, ay, ni estaba tan guapo, y para mí era perfecto. O sea, yo lo veía y decía, es guapísimo, ¿no? Y entonces en una de estas de irme de borrachera con los amigos de la carrera, acabando y tal, empezó a haber como una relación como... Yo estaba completamente perdida por él. Era como, no puedo creer que me esté haciendo caso a mí. Y no porque yo me sintiera... O sea, sí en ese momento no me sentía la más cómoda con mi cuerpo, porque en la carrera yo tenía un cuerpazo, carajo. O sea, porque corría todo el día, nos ponían a hacer yoga, nos ponían a hacer ejercicio y todo, pero yo siempre por el gusto, eso sí me ha generado complejos, ¿no? Entonces era como de, yo no entro en un vestuario talla, ni siquiera M, ¿sabes? Por el busto. No hay ropa hecha para mujeres delgadas con busto. Entonces era como de, o sea, güey, de mis compañeras que son preciosas, me está volteando a ver a mí, ¿no? Y era como pues está padre. Entonces empecé a tener una relación con él, dejé pasar muchos focos rojos que ahora que lo he platicado más adelante digo, es que ¿cómo no me di cuenta? Pero yo estaba enamorada, nos ha pasado a todas, todos. Claro. Y entonces empezamos a tener una relación, como yo vivía sola, él se quedaba mucho en mi departamento, era una relación en el teatro, que definimos las relaciones con términos, aquí era una relación amor-pasión. Las relaciones amor-pasión nunca terminan bien, nunca. Porque son muy desenfrenadas, son muy viscerales, son muy así, ¿no? Y este chico empezó a lograr lo que yo nunca había hecho. Yo empecé a decirle muchas mentiras a mis papás, muchas. Y yo nunca había tenido la necesidad de hacerlo, ¿no? A veces no les dices completamente de sí, me fui de peda, claro. Ahí fui de fiesta, pero nunca había tenido la necesidad de decir que estaba en un lugar y estar en otro. ¿Y por qué lo hacías? Porque no sé por qué, pero empezó de repente en un aspecto económico, ¿no? De que yo lo invitaba a la comida corrida y entonces le decía a mi mamá, no me alcanza el dinero, y me decía, ¿por qué? Y yo, no, pues es que comí más o está más caro, ¿sabes? Así empezó. O luego era de, ay, ya me voy a dormir más, sí, no, ya se fueron tus amigos, sí, ya estoy sola, y estaba él conmigo, ¿no? Como cosas así, como por no preocuparlos, como por no sé. No, habría que analizar esa parte, pero bueno, empezó como ¿Cuántos años tenía? Tenía 21. Ok, estabas chiquita, estabas muy chavita. Y, o sea, así empezaron a hacer como ese tipo de cositas, ¿no? Y de repente él fue como de, oye, quiero que, me decía, no, es que desde ahí las banderas, me decía, no, ya, es que este fin de semana quiero estar en mi casa y no sé qué, y yo le decía, te acompaño.
Decía, no, es que mi casa, es que él venía de una clase socioeconómica más baja, que eso yo creo que no tiene nada que ver con las personas que quieres, ¿no? Y más allá de una relación de amor, de amistad, ¿no? Y yo, no, pues te acompaño. Y me decía, bueno, pero pues es que tú que hasta hablas alemán, pues te hace falta barrio, a ver si no te espantas, ¿no? Y llegó un punto en el que yo decía, sí, es que yo estoy mal porque hablo alemán. Y sí, es que yo estoy mal porque he viajado, porque me falta conocer México, porque, o sea, como que empezó a atacar desde esa seguridad que yo tenía, logró destruirla para que todo lo que yo sentía que me hacía, no que me hiciera valiosa, pero sí era como de, güey, pues yo hablo alemán, yo hablo inglés, yo he conocido el mundo, he tenido la fortuna. Se sentía como chiquito él. O sea, sus inseguridades te las pasó a ti. Ajá, un día que por algo, él me decía, ¿no? Que le enseñara a hablar alemán. Entonces yo en mi departamento tenía post-its, ¿no? De cómo se dice tele en alemán, de cómo se dice refri en alemán, ¿no? Y yo decía, pues que lo vaya viendo y vaya identificando y le enseño. Y en una pelea que tuvimos fue cuando me dijo, te hace falta comer más quesadillas, no sé qué. Y yo como de... O sea, mis papás viven en un pueblito a la salida de Cuernavaca y me encantan los esquís. O sea, ¿sabes? Como que él me puso en un lugar en el que yo no estaba, pero que yo empecé a atribuirme cositas que él me ponía y a sentirme culpable por ellas. Claro. Y entonces ya era como de, no, es que en tu departamento no, nos vamos a ir a mi casa. Y entonces nos íbamos a su casa. Que era una casa chiquita, sus papás siempre fueron muy amables conmigo. Con su papá yo tuve una relación muy amable, o sea, él es un señor muy lindo. Pero él hacía comentarios muy feos sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi forma de relacionarme con la vida, sobre los privilegios que yo tenía, y yo empecé a comprármelo. O sea, eso es lo peor, que yo me lo empecé a comprar y hace cuenta que de repente me decía, es que, ¿por qué te pones esa playera? Está muy escotada. ¿A quién quieres seducir? Y yo, no, pues a nadie, es la que he usado toda la carrera para tal, ¿no? Es una playera de tirantitos. Sí, se me olvida que a veces eres medio zorra, ¿no? Y yo como de, oh, no, ¿cómo me va a decir así? O sea, era como no, entonces me cambio. Sí, me cambio, no pasa nada, ¿no? Y hubo un momento, el día que me dijiste que íbamos a hablar de este tema, que me pesó mucho acordarme, que fue un fin de semana que tuvimos una pelea muy fuerte. Yo me quedé en el departamento, llevaba meses sin ver a mis papás, o sea, porque todo era para estar con él. Se volvió, insisto, un amor-pasión, una obsesión, codependencia muy tóxica. Y me quedé en mi casa y me puse a limpiar, ¿no? Y el lunes que fuimos a la carrera y regresamos a la casa, me dijo, ¿y qué ahora? ¿Por qué tan limpio? ¿Quién estuvo aquí? Y le dije, no, es que me puse a limpiar para que veas que había hecho algo. Y cuando hice consciente de sentir que yo estaba tratando de hacerle saber mi valor a través de mi función como el típico estereotipo de mujer mexicana, o sea, como que en ese momento no me cayó el 20, pero reflexionándolo sí digo, yo estaba muy destruida emocionalmente, mi autoestima, porque todo lo que yo hacía era para provocar a alguien o para algo a alguien, ¿no? Y me costó mucho trabajo, como ahí empecé a dejar de ver a mis amigos, les hablaba, les mandaba mensajes, pero también era como de, ¿a quién escribes? ¿Y por qué? ¿No? Y yo de repente le decía como de no a nadie o no, y llegué a cambiarle el nombre a las personas en mi celular para que él no se enojara, ¿no? Y eso, o sea, habla de la violencia psicológica. O sea, a lo mejor no te puedo poner ahorita ejemplos, pero sí cómo me estaba poniendo yo. Me comparaba mucho con su exnovia, me comparaba mucho con otras compañeras, y yo cada vez hacía más cosas para tratar de estar al nivel que yo creía que él merecía que yo estuviera. Dejé de hablar con mis amigos, como les decía, y mi mejor amiga, que si bien no es la que tiene las relaciones más sanas, me dijo, güey, es que te estás poniendo muy mal, es que quién sabe qué, y yo, no, y haz de cuenta que de repente nos peleábamos muy feo, ¿no? O sea, en algún momento mi departamento, haz de cuenta que era como un dúplex, había escaleritas y la puerta abajo la cerrabas con la llave y no podías salir. Y en algún punto él me quitó la llave y no me dejaba salir de mi casa. Era mi casa, pero yo no me sentía en ese momento segura en ese lugar. Y cuando logré salirme y me fui, y le hablaba a mi mejor amiga, y mi mejor amiga iba por su novio con su novio por mí, y yo le decía, no, ya te juro que esta vez, clásico, ya lo voy a dejar, te lo juro por mi mamá, te lo juro por... Lo volví a ver, me pedía perdón, yo le pedía perdón, no sé por qué chingados, y otra vez todo. Porque te hace sentir culpable de cosas que no son tu responsabilidad, ¿no? Claro. Y entonces le hablaba a mi mejor amiga y entonces me decía, ¿dónde estás? No, sola, porque no quería que supiera que ya había regresado con él porque ya le había dicho que no, ¿no? Y así hasta que mi mejor amiga y mi mejor amigo
me dijeron, bueno, en algún punto tuve una pelea muy fuerte con ellos por estar con este chico y porque este chico no me dejaba hablarles a ellos. Y entonces me dijeron, Mon, te vas a quedar sola. Y yo, no me voy a quedar sola. Y entonces más les mentía y más me decían que me iba a quedar sola. Y en algún momento tuve una pelea muy fuerte de que, o sea, seguía a este hombre hasta el metro, llegamos casi hasta su casa, en la puerta de su casa me la cerró en la cara, me regresé yo sola, era muy tarde, o sea, cosas que no deberían haber pasado, hay cosas, situaciones a las que yo no debí de haberme expuesto. Y entonces regresé a mi casa, le hablé a mi mejor amiga, fue con el que entonces, en ese entonces era su novio, y yo le dije, es que vi en su celular que se acostó con su exnovia antier, ¿no? Y me dolió. Y me dijo, ¿y qué pasó? Y le dije, no, pues nada, lo cuestioné si el fin que no nos habíamos visto había estado con alguien, y me empezó a gritar que sí había visto su celular, y yo le dije que no, se enojó y se fue. Y entonces el novio de mi mejor amiga me dio el mejor consejo que me hizo empezar a regresar a mi centro, que fue, tu mejor arma siempre va a ser la verdad. Y yo dije, sí, es cierto, tienes toda la razón. Y me dijo, no nos vamos a ir de tu departamento, nos vamos a quedar aquí contigo. Me acuerdo que habían partido en América y lo estaban viendo por ahí. Y me marcó Joel, ajá, el susodicho. Y me empezó a decir, no, es que yo que te amo y tú que me pones en duda, y de dónde sacas eso. Y volteé a ver al exnovio de mi amiga y le dije, sí vi tu celular y sí vi que lo hiciste y no tienes por qué decirme mentiras. Y entonces él me dijo, no, es que ¿por qué me checas el celular? ¿Qué te pasa? Y me le empezó a voltear y yo, no, es que perdón, es que... Y agarró el celular el novio de mi amiga y colgó. Y me dijo, no te la va a voltear. Y yo, ok. A la hora llegó a la puerta de mi departamento. Y entonces yo salí y les dije, déjenme hablar con él. Y mi amiga y su novio fue de, ¿no? Y yo, no, sí, voy a hablar con él. Y este güey de, no van a estar aquí con nosotros, no nos van a seguir. Y entonces nos salimos a caminar y atrás iba mi mejor amiga siguiéndonos. Porque ya estaban como, o sea, veían que yo estaba muy mal. Y entonces este güey me decía, ¿y qué? ¿Traes guaruras? ¿O necesitas guaruras? ¿O no puedes sola? ¿O qué? Y entonces yo en mi enamoramiento estúpido era un, ¿por qué te acostaste con tu ex? O sea, para mí era un, ¿por qué me engañaste? O sea, ¿qué hice mal? Y total, se enojó porque nos estaban siguiendo ellos. Entonces yo me peleé con mi mejor amiga y me dijo, es que no te das cuenta que te estamos cuidando. Le habló a mi mejor amigo y mi mejor amigo me dijo como de, Mon, es que date cuenta lo mal que estás, no sé qué. Y yo, no, voy a estar bien, ya entendí, tan. Fue la última vez que hablé con ellos antes de que todo se pusiera peor. Porque mis amigos llegaron a un punto de necesitar darme la espalda para que yo tocara fondo. Ahora sí. Bueno, y esa fue la última vez que hablé con mis amigos antes de que todo se pusiera peor, porque tomaron la decisión y lo entiendo. Yo estaba siendo muy tóxica para ellos con mis actitudes, que decidieron no estar ahí para mí cuando yo los necesitara para que yo tocara fondo. Entonces... yo seguí con la relación con este chavo, con sus idas y venidas, altas y bajas. Me acuerdo que en algún momento hubo un puente y me dijo, ¿a dónde nos vamos a ir de puente? Y yo le dije, no, pues no sé qué. Y se acercaba el puente y me decía, ay de ti donde no veas a dónde nos vamos a ir de puente porque nos lo vamos a perder, ¿no? Y yo era como, claro, voy a perder la oportunidad de irme de puente con él. O sea, eso, ¿no? Y el güey ni siquiera sabía nadar. Pero bueno, sonó muy privilegiado, pero sí era una cosa como que de repente yo digo... O sea, ¿por qué me estabas exigiendo que pagara un hotel, que pagara mis papás, un hotel? O sea, cuando te ibas tú de viaje con él también tú cubrías como los gastos por la culpa. Le decía a mi mamá, me voy con mis amigas, entre todas lo dividimos y pues yo pagaba, ¿no? Mis papás. Pero bueno, entonces fuimos novios, o sea, sí fue una relación formal, o sea, sí fuimos novios y todo. Llegó el día de la graduación. No es cierto, sí, llegó el día de la graduación, pero bueno, el montaje final sí todavía faltaba, ¿no? Después de la graduación, fueron mis amigos, se fueron acabando de cenar porque yo estaba con este güey y ellos no lo podían ver a la cara, o sea, me decían, no hay manera. Y yo acabé muy mal, o sea, pero esas borracheras que no es de que te diviertas, sino de que yo acabé, o sea, inconscientemente algo estaba mal en mí. Y al día siguiente él se cagaba de risa, me decía, no, es que estabas bien cagada, no sé. Y yo decía, güey, ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me...? O sea, esas cosas, ¿no? Pero bueno, seguíamos con esta misma relación enfermiza fea. En algún momento, no sé si esto lo pueda decir, pero me dijo, es que creo que tengo una enfermedad de transmisión sexual y yo nunca había tenido nada, y entonces fuiste tú porque por zorra te metiste seguramente con tu mejor amigo, por eso no te vi antier y entonces me la pasaste a mí. Y ahí sí me acuerdo que se me salió una carcajada. O sea, no inventes. O sea, ¿de dónde sacas eso, no? Y me dijo, sí, seguro fue tu culpa, no sé qué. Se fue de mi departamento. Yo decía, al día siguiente nos vemos en la escuela. Y, o sea, bueno, en los ensayos y no pasa nada.
y ya, ¿no? Pero cada vez iba siendo peor, porque yo ya no tenía una válvula de escape, que eran mis amigos, ¿no? Entonces llegó un punto en el que, como les digo, mi dúplex eran unas escaleritas, o sea, era la puerta, las escaleritas y arriba el departamento. Nos empezamos a pelear y me decía, apúrate, no sé qué, y me empujó, y entonces yo como que me caí en la escalera. No les voy a decir que rodé, o sea, no fue algo fatal, pero sí me dio un sentón y me paré y le dije, ¿qué te pasa? O sea, como de, ¿qué pedo? Me dijo, ay, sí, y ahora vas a decir que te maltrato y que te golpeo y que quién sabe qué. Y le dije, a mí tú ya no me vas a hablar así. Y corrí con mi mamá. O sea, en ese momento yo dije, esto está muy mal. O sea, está muy mal. Si bien no fui una víctima de violencia física, creo que si me hubiera quedado ahí, sí pudimos haber llegado a algo más feo. Entonces, yo fui con mi mamá, que no la había visto en mucho tiempo. Me acuerdo que fuimos a casa de mi abuela, ella pasó por mí porque yo no quería regresar a mi departamento por las llaves de mi coche, que obviamente no le dije eso a mi mamá, nada más le dije, ay, pasa tú por mí. Y en el coche le empecé a decir, oye, ma, te quiero contar que la relación con Joel, está pasando esto, pero yo se lo contaba como si no fuera nada, así como normal de está pasando esto y a veces me siento así y a veces esto no me gusta y no sé qué, ¿no? Y este güey me hablaba por celular y yo le decía a mi mamá, me está marcando, pero no le quiero contestar, y entonces mi mamá me decía, no le contestes, mijita, cuéntame, y yo sí, y entonces le seguí contando, le dije, pero estoy bien, ¿no? Y mi mamá, sí, mija, estás bien, así, ¿no? Como, sí. Y cuando ya fuimos a ver a mi abuela, regresamos y mi mamá me dijo, ¿te vas a venir a la casa? Y yo en mi enfermedad dije, claro, que sufra el güey por mí, no voy a regresar a mi departamento, que vea que es en serio, ¿no? Llegué a mi casa, mi mamá habló con mi papá, supongo, y mi mamá me dijo, creo que necesitas ir con Roberto, ¿no? Que es el psicólogo, Roberto Turrubiates, es un dios de la psicología, es psiquiatra. Y entonces fui con Roberto, entré, le platiqué, y lo que nunca me dijo, ¿estás muy mal? Necesito que por favor pase tu mamá. Y yo, ok, ¿no? Se supone que los psicólogos no revelan nada de lo que dices, por supuesto que no lo hizo, pero entonces le dijo a mi mamá de, Monse está pasando por un episodio, no me acuerdo los términos, pero está pasando por un episodio de esto y esto, está muy mal, necesito que la mediquemos ya, porque yo ya no estaba tomando medicamentos en ese momento, necesito que la mediquemos ya y no puede tener contacto con esta persona. Pero yo ya había estrenado mi montaje final y yo no iba a dejar el teatro así, ¿no? Entonces yo le dije, me voy a casa de mis papás, háganlo todo lo que me digan, pero yo voy a ir a dar mis funciones. Y mi mamá me decía, no, pero lo vas a ver. Le dije, yo voy a ir a dar mis funciones, me vale, o sea. Y entonces, que yo reaccionara así defendiendo algo hizo entenderle al psiquiatra que sí seguía como en esta, o sea, seguía consciente, o sea, que no estaba todavía tan perdida. Entonces me dijo, vas a ir a dar tus funciones, no vas a hablar con el susodicho, no sé qué. Y una amiga de la carrera a la que acudí también muchas veces cuando había peleas, mi mamá me dijo, ok, pero voy a hablar con ella y ella va a estar al pendiente de ti. Y yo dije, ok. Entonces habló con ella y entonces ella cuando veía que el otro me echaba ojitos o algo, nada, ¿no? O sea, no me dejaba. Y cuando regresé el psiquiatra y mi mamá me dijo, vas a hacer tus funciones y todo, pero así como niña chiquita, pero dame tu celular. Y yo, sí, toma mi celular, ¿no? Para mí, te digo, yo no dimensionaba lo mal que estaba. Sí. Entonces dije, toma mi celular, sí, no hay problema. Y fue muy difícil estar sin celular, o sea, ya no estamos acostumbrados y eso que fue ya hace un tiempo, pero me sirvió muchísimo. El problema fue que yo me sabía su celular de memoria. Entonces, cuando mi mamá estaba cocinando o algo, yo agarraba el teléfono de la casa y le marcaba. Y le decía, no, que sí. Entonces, en algún momento, mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, ¿con quién hablas? Y le dije, con Alice, con mi mejor amiga. Y entonces mi mamá descolgó el otro teléfono y me dijo, no estás hablando con Alice, cuelgas ahorita. O sea, sí, a lo mejor suena súper psycho lo que estaba haciendo mi mamá, pero sí estaba yo, o sea, sí estaba mal. Entonces ahorita se lo agradezco y con mi mamá me peleé a gritos de no, y ya me quiero regresar a mi departamento y no, que tú, que no lo entiendes, no, que la... Y pasó el tiempo y ahí sí empezaron a hacer efecto las medicinas, empezó a hacer efecto la terapia, terminó la temporada de mi montaje final, decidieron que lo iban a alargar y a mí me costó mucho trabajo, pero dije que yo no regresaba, porque este güey ya estaba saliendo con alguien más y lo hacía enfrente de mi cara, ¿no? Y todo el tiempo empezaba a hablar mal de mí, empezaba a hablar mal de mis papás, empezaba a hablar mal de... Y yo a una compañera le dije lo que había pasado, le dije, me empujó de las escaleras y fue cuando decidí ya no más. Y me dijo, ay, sí, Monchis, pobre de ti, ha de haber sido bien feo. Y yo, sí, fue muy feo, ¿no? Pero te lo cuento a ti para que entiendas por qué estoy así. Bueno, y a la compañera que me ayudó, ¿no? Uh-huh.
Y me di cuenta que mis compañeros me empezaron a dejar de hablar, se empezaron a juntar con él, y yo hubo un compañero con el que tenía una relación bien bonita, pero que como Joel le tenía muchos celos, lo empecé a tratar y lo empecé a humillar muy feo. Y me duele muchísimo decirlo, pero, o sea, de que lo ignoraba, no lo pelaba, le decía que estaba haciendo mal su trabajo, y todo era solamente para que Joel no se enojara y se diera cuenta que yo no tenía una relación secreta con él. Entonces, en este momento yo fui con este compañero y le dije, yo sé que te hice mucho daño, perdóname. Y me dijo, no te perdono y no te quiero volver a ver. Y yo dije, está bien, o sea, tienes todo el derecho, está bien. Y entonces yo decidí no continuar en lo que alargaron la temporada y me dolió muchísimo. O sea, para mí era dejar mi sueño, pero era por mi salud mental. Yo seguía viviendo con mis papás, seguía sin celular, no salía a ningún lado con nadie, o sea, y no estoy diciendo que le estaba pasando mal, pero me tenían con medicamentos muy fuertes. Mi papá bloqueó mi correo porque me empezó a mandar correos amenazándome, y entonces mi papá bloqueó mi correo y ya, yo empecé a estar bien. Tenía mucho miedo de que al yo salirme de esa comunidad con la que había crecido teatreramente, después no iba a encontrar trabajo. Ese era mi miedo más grande. Imagínense qué estúpida. O sea, porque yo decía, es que ellos crecieron juntos y salieron juntos, pero bueno, ya les hablaré. Y después de un tiempo, que yo ya estaba mejor, no estaba bien, me tardé varios meses en estar bien, ya estaba mejor, hablé con algunos de mis compañeros y me decían, ay, Monchis, es que te pasaste. Y yo, ¿por qué me pasé? No, es que empezaste a inventar cosas que te hizo y que te dijo. Y yo les decía, no las inventé, pasaron. No, es que por eso estás yendo a terapia. Yo decía, estoy yendo a terapia porque caí en un episodio maniático depresivo, no sé cómo le llaman, y quiero estar bien. No, y es que además pues ya nos contó Joel que pues, te quedaste con su DVD, con su horno de microondas y su colchón. ¿Qué? Y yo, ¿perdón? O sea, ¿perdón? Y me dijo, sí, que los dejaste en tu departamento y que él los llevó ahí y que pues, tú te los quedaste. Yo dije, el horno de microondas es de mis papás, me lo prestaron. El DVD estaba en casa de mis papás y me lo llevé. Y el colchón tiene un resorte salido que me llevé de casa de mis papás y se le salió en la mudanza. O sea, y me decían, bueno, sí, pero es que eso está diciendo Joel. Y yo dije, no vale la pena defenderme. Yo no tengo por qué defenderme de lo que la gente cree de mí. O sea, en ese momento para mí fue a quien le interese mi versión de la historia, o yo como amiga, como ser humano, me lo va a preguntar. Claro. Y si no, que coman caca todos. O sea, para mí era no quiero saber nada. Y de ahí entonces yo ya empecé a estar mejor, empecé a salir con mis amigos. Mi mamá solo me dejaba salir con mis amigos como de niña chiquita. De vas al cine y regresas, y vas al cine y regresas, ¿no? Y ya, poco a poco empecé a mejorar. Me regresó mi celular, regresé a mi departamento, pero yo ya no quería saber nada de nadie que tuviera que ver en la carrera. O sea, acabé como muy dolida ¿no? Tal vez también por eso después reflexioné muchas cosas, tal vez por eso a lo mejor mi carrera cambió, no lo sé, pero yo ya estoy aquí y eso es lo que más me importa. O sea, yo no sé a dónde pudo haber llegado esto. Y a mí me duele mucho el movimiento feminista y te lo he platicado, porque cuando yo conté todo esto, a mí nadie me creía. Y fue antes de que estuviera el Me Too y el yo te creo, yo sí te creo, estoy contigo, fue antes. Y a muchas de mis compañeras de teatro que yo les dije en algún momento, pasó esto, o, oye, nos contaron que terminaste con Joel y que acabó todo muy mal, y yo sí, acabó muy mal, me decían, bueno, pero pues es que tú te pusiste muy malita. Y yo decía, ok, entonces, que ahora ver que hay muchas denuncias de mucha gente del gremio teatral, y que todas es de sí te creo, hermana, a mí me duele muchísimo leerlo porque yo necesité ayuda y solo una amiga de teatro estuvo ahí para mí, me creyó y se puso más pantalones que yo para defenderme y se lo agradezco muchísimo. Pero entonces, como que yo decía, ¿por qué? Y entiendo que Joel tiene muchísimo carisma, o sea, es de esas personas que las ves y te sonríe y entonces... Regularmente es así con los violentadores, ¿no? O estas como personalidades, los violentadores yo creo que se me hacen como personalidades como muy narcisistas, que al final una persona narcisista nunca te va a decir, yo lo hice, o siempre va a tratar de jugar las cosas a favor. Yo creo que, porque uno puede tener relación con narcisistas en cuestión de pareja, en cuestión de compañeras, de compañeros, o sea, como que no solo pareja puede ser, y son personas súper manipuladoras, porque a mí de una manera muy distinta también me he sentido así, y al final creo que sí es bien importante que sepan que si están en una situación así, puede que cuando tú te alejas de una persona narcisista, todo se va
porque la persona narcisista por lo regular es muy carismática. Son encantadores, son personas encantadoras. Entonces por lo regular no te van a creer, y cuando te alejes, como ya saben que no tienen control sobre ti, como no te controlan a ti, van a querer controlar tu entorno. Pero aunque sea algo muy fuerte y que sea algo muy difícil, tienes que pasar por esa parte difícil para poderte salir de ahí. O sea, porque si no, es como que se entreteje ahí una cosa medio rara y uno termina emocionalmente y anímicamente terrible. O sea, yo por eso agradezco mucho la decisión de mis papás de alienarme o alejarme en mi casa, donde ellos podían cuidarme, ver que este cuate no se acercara, porque en mi departamento pues él podía llegar y yo le iba a abrir la puerta, o sea, como de cortar de tajo, ¿no? Es todo, ¿no? Porque después en algún momento mi mamá ya me platicó y me dijo, o sea, Roberto nos dijo 13, o sea, un episodio más así le internamos, o sea, sí ya era una cosa, estábamos muy, me lo imagino como en las caricaturas cuando se pelean dos, así que nada más se ve así, o sea, ya era una cosa muy, muy violenta. Entonces ya yo empecé a estar bien, me alejé de ese mundo, empecé a hacer mis cosas por otro lado, retomé mis amistades, me acuerdo que organicé una comida con ellos en mi departamento y les agradecí muchísimo haberse alejado, porque creo que fue una decisión muy madura de ellos, porque hicieron que yo pidiera ayuda y no a ellos que no me la podían dar como mis papás o como un profesional. Entonces les agradecí muchísimo eso, los invité y durante los siguientes 3 años hice fiesta el 2 de septiembre en mi departamento, que fue el día que yo hablé con mi mamá y fue el día que logré como salir de eso. O sea, para mí sí fue muy, muy significativo. Entonces ya salí de eso todo y yo dije, me alejo de esta parte de la comunidad porque pues no me van a creer, ni me interesa que me crean y basta, ¿no? Empecé a conocer personas de otras generaciones, a platicar, a todo. Algunos me preguntaban y yo les decía no. O sea, en algún momento me ofrecieron chamba con él. En una obra él iba a ser mi pareja y yo le dije al director, le dije, oye, con todo respeto, yo no me siento, tuvimos una relación, acabó mal y yo no me siento bien como para trabajar con él. That's it. Yo no dije más. O sea, a mí no me correspondía decir más, lo mío era laboral. Y de repente hubo gente que me dijo, oye, es que pues, se la pasa hablando mal de ti y tal, y tú no dices nada, y les dije, a quien le interese mi versión, se la cuento hasta donde yo quiera. Yo no tengo la necesidad de hablar mal de nadie y menos de una persona que en ese momento todavía me alteraba mucho. O sea, me daban ataques de ansiedad, me daban ataques de pánico. Pasó el tiempo, sané, estoy bien, estoy aquí, todo, o sea, todo está bien, ¿no? Pero sí fue una experiencia muy fuerte. Y años después, cuando yo decidí como retomar un poco la parte del teatro de género, la compañía de teatro y todo, hicieron un taller. Yo entré a la compañía y estaba ahí una chica que era su novia del momento. Y a mí no me dirigía la palabra, no me volteaba a ver, no nada. Y yo por dentro tenía muchas ganas de abrazarla. O sea, porque yo decía, no me hables. Yo sé que si me hablas, se va a enojar contigo. ¿Sabes? O sea, yo decía, yo sé lo que estás viviendo, porque aunque él diga que es encantador y todo el mundo me diga que cómo se me ocurre decir barbaridades de él si él es encantador, yo sé que ella no le estaba pasando bien. O sea, o yo me lo imaginaba, ¿no? O sea, tampoco voy a asegurar las cosas. Pero sí yo, o sea, veía que yo preguntaba, oigan, ¿dónde está el baño? Y se daba la vuelta y me evitaba. Y yo decía, está bien, evítame. No me lo voy a tomar personal. Más bien quisiera ayudarte, pero no es mi lugar, ¿no? No es mi posición. Pero sí, muchas veces cuando era en la marcha de las mujeres, una amiga mía me decía, pon algo en tu Facebook, porque a mí nadie me creyó, porque y le dije, es que yo ya, deja tú lo perdoné, él me vale, yo ya me perdoné, yo ya lo puedo contar, sí se me quiebra la voz, sí siento mucho, sí empiezo a sudar, pero ya no es lo que era antes. Y ya no tengo miedo de contarlo, porque antes decía, no, es que no quiero que piensen mal de mí. Hoy me vale, si piensan bien, si piensan mal, hagan lo que quieran, ya no tengo la necesidad de que la gente me crea. Y sí lo platiqué con mi mejor amiga ayer y le dije, no, que voy al podcast de Ale, mi amiga del trabajo, y voy a hablar de la historia de Joel. Y me dijo, qué valiente, qué bueno que lo hagas, ¿no? Y dije, sí necesito contárselo a alguien más que no haya sido parte de, como para terminar de cerrar un ciclo y un círculo. Es que a veces yo sí creo que no es así, a veces sientes como un camino muy solitario, cuando te están pasando más cuando la gente no te cree o cuando no te entiendes, es como un camino un poco solitario. La verdad es que para mí por eso es tan bonito este espacio, porque creo que es la manera en que otras personas que a lo mejor que están pasando por algo y que sienten que no vean, o sea, que alguna historia, que algo de lo que decimos en esta mesa de una esperanza abra a un poquito la conciencia para tomar otras decisiones. Yo creo que es el poder de esto.
Y por eso digo que soy privilegiada, porque tuve a mi familia ahí. Y por eso cuando escucho historias, ¿no? Estos podcasts que nos gusta escuchar de 10 mujeres y que cuentan la historia y que todos decimos, es que cómo no se salió de ahí, es que cómo no se dio cuenta. Yo, Monse, necesitaba vivir lo que viví para poder empatizar con estas historias y entenderlas, porque cuando no lo vives, porque obviamente antes de que me pasara a mí yo escuchaba historias y decía, pues que lo dejé, ay, pues que se vaya, ¿no? Y ahora cuando escucho historias así digo, ¿dónde está tu grupo de apoyo? Porque sola es muy difícil, muy, muy, muy difícil y pues ya, o sea, sí, tener un grupo de apoyo es súper importante, o a tu familia o a alguien, y tenerte a ti misma y que no te hagan dudar, porque yo en algún momento dije, bueno, igual y no fue tan malo. Igual y, ay, no lo voy a contar porque, bueno, ya, no pasa nada. No, sí pasa, sí me pasó, y sí fueron muchas horas de terapia y muchos medicamentos y mucho no querer regresar al teatro y muchas cosas que no están bien. Hoy no estoy en el teatro no por eso, sino porque encontré otro espacio, ¿no? No es que siga siendo parte de mi trauma, pero sí me marcó. Es que está bien, cabrón. Bueno, yo antes que nada quiero agradecerte por compartirnos algo que es... Fui muy detallista. No, pero quiero agradecerte porque es algo bien personal, ¿no? Y es algo bien íntimo y es algo que, aunque hoy digas que evidentemente estás en un momento diferente, es algo que de alguna forma duele, ¿no? Y me duele saber que pasaste por algo así y evidentemente lo lamento muchísimo, aunque hoy sea algo que digas, agradezco que me haya pasado porque hoy también me ayudó, ¿no? Esa experiencia a ser la mujer que hoy eres y también a su vez me da mucho gusto saber que hoy por hoy estás con un hombre, híjole, increíble y que te mereces eso y más, y eso me da muchísimo gusto porque lo mereces, ¿no? Y que hoy sepas también que mereces eso es bien bonito, ¿no? Y digo que pienso y digo que afortunada que pudiste tener también esa confianza de acercarte con tu mamá y de decirle las cosas, porque... Sí, pero fue hasta que yo ya no tenía otra opción. Claro, pero lo pienso... Exacto, hay muchas mujeres que ni siquiera pueden llegar a ese paso. El problema es que a veces en este amar y en este a veces nosotras perdernos con esto nos puede costar la vida. Y además ese porque es el problema. Justo una de las cosas que es más peligroso para una mujer cuando se encuentra en una situación de violencia es justo eso, el quedarse sola, ¿no? Y hace rato que te mencionaba lo de tus amigos, que decías que de pronto se habían alejado y porque obviamente también seguramente era una situación que a ellos les rebasaba, ¿no? O sea, les rebasaba y eran súper jóvenes y pues sí, o sea, si aún, o sea, creo que de por sí no hay una edad tal cual en la que a lo mejor te enseñen a manejar con una situación así, ¿no? O sea, seguramente no, y lo digo porque yo ya no tengo 20 años, pero si alguien cercano a mí viviera una situación similar, híjole, aún con las herramientas que hoy tengo, tampoco sé bien cómo podría manejar esa situación, ¿no? O sea, entiendo esta parte de que pues que de pronto hay momentos y hay situaciones que te pueden rebasar y también quiero aprovechar y rescatar, y con esto no estoy juzgando la decisión de tus amigos ni nada, porque cada quien hace lo que puede, ¿no? Con lo que tiene, exacto, ¿no? Pero creo que sí es bien importante recalcar que cuando alguien que conocemos está viviendo una situación de violencia de este tipo, ya sea psicológica, que seguramente, regularmente la violencia psicológica pasa a la física de algún momento a otro, ¿no? Es como un reloj, y es una cuestión de tiempo, pero es bien importante como el acompañar y no dejar sola a esa persona, ¿no? Sí, siento, o sea, sí no hay que dejarla sola porque no sabemos la magnitud, pero también creo que
todos los seres humanos somos diferentes. Claro. Y entonces yo, de alguna manera en ese momento, como que sentía que hacía pendejos a mis amigos. En mi realidad, era como de, ay, sí, ya les dije, ya están tranquilos y ya mañana les vuelvo a hablar. Y entonces a ellos los rebasó y seguramente les causé también ansiedad o estrés o algo y fue como ya no estamos pudiendo. Claro. Pero creo que ahora con toda la información que hay y toda la apertura, sí hay que apoyar a las personas que se sienten así. Para empezar, si alguien va y te cuenta algo, no tienes por qué poner en duda lo que está diciendo. Y más si es una persona... A ver, si estoy yo ahorita en la tienda de la esquina y llega alguien a contarme su vida, pues sí diría... Okay. Pero si es alguien con quien has estado más de 3 años, a quien conoces y te lo cuenta, ¿por qué la primera reacción tiene que ser un no te creo? Por eso el yo sí te creo me llega tanto, porque eso necesité yo muchísimo. Claro. Eso era, o sea... y sí hubo quienes me creyeron, ¿no? O sea, bueno, claro, sí, mi amiga que les digo que estuvo conmigo y me defendió, y mis amigos, pero dentro de ese grupo en el que yo estaba, era como de, ay, ya no, sí, no pasa, bueno, no pasa, sí pasa, escucha, o sea, te lo estoy pidiendo ayuda. Entonces, si a lo mejor alguien con quien no te llevas tanto llega a contarte algo así, escúchenlos. Exacto. Solamente escuchen, y si tienen alguna manera de ayudar, o solamente decirle cómo te ayudo, sabes cómo... que no sientan que están locos. O sea, porque eso de que yo en algún momento dudara si realmente había sido tan malo, sí lo fue, Montserrat, sí lo fue. O sea, no lo dudes. Y fue porque nadie me creía y yo dije, estoy exagerando, no estoy exagerando. Claro, es que eso es lo que pasa cuando estás inmerso en una situación violenta, ¿no? O sea, de pronto empiezan a desarticularte de tal forma en la que empiezas a dudar de ti, sí, de tus pensamientos, de lo que viviste, y en una situación o sea, voy a poner un ejemplo bien pendejo, ¿no? Pero yo lo veo porque digo, en el trabajo, ¿no? En algún momento te he platicado que tenía un jefe que estaba loquísimo, o sea, en verdad loquísimo, súper violento psicológicamente, y llegaba un punto en el que en verdad yo decía, y eso que conmigo era lo más relax a comparación de muchos de mis compañeros, pero yo pensaba, y decía, a lo mejor sí estoy pendeja. Es que, a lo mejor sí la cagué. No, igual y sí. ¿No? O sea, puede ser que sí sea cierto, ¿no? Y dices, o sea, hoy lo ves, ¿no? Como en retrospectiva, pero ¿por qué lo creía? ¿No? O sea, exacto, ¿en qué momento? Pues en ese momento en el que te van desarticulando por completo. A ver, ni tú, ni yo, ni Tania en este momento tenemos diagnosticado algo psiquiátrico que haga que seamos melómanos o mitómanos, o no sé cómo se dice, que te crees tus mentiras. No lo tenemos diagnosticado. Entonces, ¿por qué yo solita me voy a boicotear? Exacto, ¿no? Y es este poder que ejerce esa persona sobre ti, que va poco a poco desarticulando las creencias que tú tienes, te va alejando de las personas que tú más amas, que están contigo, que te van a hacer ver que lo que estás viviendo no está bien, porque obviamente lo va a empezar a tomar a su favor, ¿no? Y lo que tú le confías en un momento de estamos hablando, lo usa en tu contra. Claro. Lo usa en tu contra. Claro, y qué cañón, y en verdad digo, qué bueno que hayas tenido que a lo mejor seguramente en el momento en el que tú se lo contaste a tu mamá, para ti fue como, pues normal, lo mencionas, ¿no? Como, exacto. Porque aparte minimizaste, o sea, con tu mamá no fue como que uno dijera, ay, fíjate que me pasó todo eso, porque cuando uno está en una situación de violencia, no es como que uno lo quiera decir, o sea, como que hay cosas que uno hace. Claro, porque además la víctima le enseñan a sentir vergüenza, en lugar de que el victimario sea el que sienta esa vergüenza de ser la pinche persona que es. Sí, escuchaba en un podcast, decían que en México, en general, no solamente en la violencia a las mujeres, la víctima acaba huyendo. O sea, la víctima acaba perseguida. Exacto. O sea, no debería ser así. No. Hay una respuesta que me encanta que da Marilú Razo, que es directora de Mujeres para una Vida Digna Sin Violencia, justo cuando le preguntan esto, ¿no? De cómo, por qué, o sea, cómo una mujer puede llegar, ¿no? Como a estar inmersa en una relación de violencia. Y ella dice, lo que pasa es que cuando uno está inmersa en una situación de violencia, no te das cuenta porque al principio piensas que puedes controlar todo lo que va pasando. Y entonces ahí mi seguridad me jugó. Exacto. Entonces, como crees que lo puedes controlar, va pasando hasta que pierdes el control, ¿no? Y cuando menos te das cuenta,
te encuentras en medio de algo que o ya normalizaste, porque crees que es pues, lo que hay, lo que te toca, lo que mereces, ¿no? Y no ves más allá de, porque además, como lo habíamos mencionado, esa persona que está ejerciendo esa violencia sobre ti, lo que va haciendo es alejándote de todas las personas que están cerca tuyo, que saben que no hay, o sea, que no está bien lo que estás viviendo, y entonces lo que hace es alejarse, ¿no? Y uno en ese afán de querer estar bien con esa persona, empiezas a mentir, ¿no? Empiezas a ocultar cosas, empiezas a alejarte de tus amigos, ay, no, pues es que le molesta, ¿no? Y puedes lastimar a otras personas. Exactamente. O sea, historia larga, corta, yo con la persona a la que le pedí perdón, que me dijo que no, en algún momento nos volvimos a reencontrar y me dijo, perdón que te dije que no, lo necesitaba, y le dije, no pasa nada, y ya, la relación nunca va a volver a ser como era antes, ¿no? Porque yo hice mucho daño. Pero ya él también pudo sanar su parte y entonces ya podemos platicar bien, ¿no? Claro. Pero acabas dañando personas y no sabes hasta dónde las puedes dañar. Eso Claro. tampoco está bien. Exactamente. Y decía hace un momento que me encanta que ahora estés, ¿no? Con esa otra persona que, híjole, o sea, yo me atrevería a decir ya que me reclame después, si digo alguna mentira, pero que te ama de una forma tan bonita y es un gran compañero de vida para ti. Yo no sé si Oli estuvo en algún momento mientras está... Ok. Oli fue de los que me dio la espalda porque me dijo, te estoy viendo hacerte mucho daño y ya no puedo más. O sea, Claro. tu esposo actual vio toda esa parte también. Sí, es que nos conocemos desde hace muchos años, íbamos en secundaria juntos, siempre hemos sido muy buenos amigos. Él dice que él quiso conmigo mucho tiempo, pero yo tuve mi relación muy larga y él siempre respetó y yo estaba muy embobada y ni me di cuenta y ni me hubiera interesado en ese momento. Pero sí, él vivió conmigo todo. En algún momento cuando yo entré a la carrera y él entró a la carrera también, en algún momento me dijo me gustas y yo le dije tú a mí no, y entonces él se deprimió y se fue a vivir a Nayarit y luego regresó y nos reencontramos ya cuando yo estaba estudiando en la Condesa, porque él vivía en la Condesa, yo soy sureña, entonces no conocía a nadie y ahí nos reencontramos como amigos. Yo conocí a su exnovia, él iba a llorar cuando se peleaba con su exnovia. Sí. Si les parece bien, me gustaría que, o sea, como que concluyéramos en este episodio, porque si no va a quedar, hijo, Sí. así, gigante. Parte 2. No pides perdón. No. Y espérense esa parte 2, donde vamos a hablar de la maternidad, que bien comentábamos hace un ratito, y de Oli, porque también hay que darle su crédito a Oli por... Y aclaración, para que vean que no es el hecho de estar peleadas, o sea, de, ay, es que no quiere, porque había varios comentarios en YouTube que me decían, ay, es que están peleadas con el amor, por eso están solas. Así me puso. Entonces, yo nada más les digo, no estamos peleadas con el amor. No, estamos claro que no. peleadas con esa parte. Más Claro. bien es en la manera en que nos relacionamos. Estamos en pro de las relaciones sanas. Exacto. Trabajadas. No que estemos en contra de la pareja. Estamos no. en contra del amor romántico, estamos a favor de que las personas amemos con responsabilidad afectiva y que nos relacionemos de esa forma. Así que, Exactamente. haters no estén inventando. Pero, exacto. Pero mientras, si quieren, pueden ir a seguir a Monse a sus redes sociales. Compártenos tus redes sociales. Estoy como @Moncesira89, me dedico a los videojuegos ahora y me la paso bomba. Exacto, ahí pueden ver harto contenido súper ñoño para todos aquellos que les guste esto. Y pues no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, de dejarnos sus mensajes, sus opiniones, compártanos si ustedes han sufrido o vivido alguna situación similar que les ha ayudado también como a salir de eso, o incluso si no saben cómo salir de ello, pues igual también compártanoslo, y si de alguna forma podemos ayudarlas, con gusto lo haremos. Yo soy Ale Garcilaso, a mí me encuentran como @AleGarcilaso, Y yo estoy como @Tania Vega. y nos escuchamos en el siguiente episodio para hablar de maternidad y matrimonio. Chacachucha. ¡Qué bonito! Adiós.